El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozca bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de la inolvidable Eucaristía de apertura del Año Santo que celebramos el domingo por la noche, 29 de diciembre, esta es la primera Eucaristía, la primera misa que celebro nuevamente en la diócesis, después de haber pasado unos días en el pequeño pueblo natal. Y por ahora, aunque no están mis padres, en la misma casa donde nací. Aprovecho esta primer misa en el nuevo año 2025, aquí en Catedral, para saludarlos cordialmente a todos y en ustedes saludar y rezar por quienes se unen en esta Santa Misa a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Y por supuesto, mucho más cuando celebra el obispo en la iglesia madre de la diócesis, ofrecer la oración por toda nuestra familia diocesana. Si bien ya han transcurrido unas semanas del nuevo año, estamos en el primer mes y quisiera invitarlos a seguir remando mar adentro en este nuevo año que hemos iniciado, teniendo presente aquellas palabras del apóstol San Pablo en la carta a los cristianos de Roma: ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo?
Y Pablo enumera las persecuciones, las tribulaciones, la angustia, la desnudez, el hambre, la espada. En todo eso obtenemos una amplia victoria gracias a aquel que nos amó. Y por eso Pablo dirá por experiencia propia, me amó y se entregó por mí. Que esas palabras sean como un marco con el cual peregrinamos o navegamos en la barca de la vida en este nuevo año que estamos transitando. En segundo lugar, quisiera invitarlos a que junto a las intenciones presentadas en el altar, en el cuaderno, por las cuales ofrecemos esta misa, recemos por todas las familias que están atravesando momentos de tribulación, de dolor o aún hasta de conmoción. Durante estos días de receso en mi casa, como lo hago casi todos los días, repasando noticias de las cosas que vamos viviendo en el mundo, en nuestra patria, en la provincia, siempre me impacta mucho cuando uno va leyendo entre título y título las situaciones dramáticas que viven muchas familias, de las cuales nadie está exento mientras estemos en la tierra, cuando ocurren fallecimientos en accidentes de tránsito, niños, jóvenes o adultos que mueren ahogados, personas que se quitan la vida, muchas víctimas por hechos de violencia de todo tipo, otros accidentes que a veces hasta insólitamente ocurren en la vida cotidiana y muchas otras situaciones dramáticas o de dolor que atraviesan tantas familias. Uno, cuando no le toca directamente, lee un título y pasa a otro tema, ¿no es verdad? Pero nunca olvidemos que detrás de ese título hay rostros, hay personas, hay familias que quizás por mucho tiempo vivirán conmovidas y arrastrando situaciones muy dolorosas a lo largo del camino de la vida. En fin, siempre es una emoción interior que experimento y que la comparto para que como cristianos nos unamos abrazando a esas personas que quizás no conocemos ni en la tierra conoceremos nunca, pero a las que nos unimos solidariamente, cristianamente, a través de la oración, del bálsamo de la oración que pedimos por esos caminos insondables de Dios, llegue al corazón de tantas personas heridas o golpeadas. Y en tercer lugar, celebramos esta Eucaristía de domingo en la jornada o domingo de la Palabra de Dios, bajo un lema muy hermoso que ha elegido el Papa del Salmo 119. Espero en tu palabra, Señor, espero en tu palabra. Y providencialmente los textos bíblicos que hoy presenta la liturgia son muy significativos. Breves reflexiones. En el libro de Nehemías
primera lectura del Antiguo Testamento que hoy proclamamos, se nos narra un hecho muy hermoso en la vida del pueblo de Israel después de la experiencia tan dolorosa de la derrota, del destierro lejos de casa. Cuando el pueblo vuelve, reconstruye las murallas de Jerusalén, reconstruye el templo de Jerusalén y recupera la palabra de Dios. Se reencuentran con la palabra de Dios, que en el Antiguo Testamento se llamaba la ley. Y en esa asamblea reunida, se ve que eran muchos, afuera, en una plaza pública, el sacerdote del Antiguo Testamento, Esdras, comienza a leer delante del pueblo la palabra de Dios. ¿Y cuál es la reacción del pueblo cuando empieza a escuchar la palabra de Dios? Empiezan a llorar. La palabra los conmueve, los emociona hasta las lágrimas. ¿Y por qué llora el pueblo cuando escucha la palabra de Dios? Por dos motivos. Por un lado, llora de tristeza al tomar conciencia de que se habían alejado de Dios, de que se habían apartado de Dios, y por eso vivieron esa experiencia tan dura del destierro. Es la experiencia del pecado. El pecado es eso, decíamos en el catecismo años atrás, darle la espalda a Dios. Y eso termina perjudicándonos a nosotros mismos. El pueblo, por un lado, llora congojado al escuchar la palabra de Dios. Es como si hoy dijéramos, el pueblo toma conciencia y dice, ¿cuánto tiempo perdido? ¿Cuántas discusiones vanas? ¿Cuántas búsquedas de cosas innecesarias? ¿Cuánta superficialidad en la vida? ¿Cuánta insensatez o necedad cuando se está detrás de cosas que son apariencia pura? ¿Cuánta pólvora gastada en chimangos que no sirven para nada? Pero por otro lado, el pueblo llora con profunda emoción, miren qué hermoso, por experimentar la misericordia de Dios, el abrazo de Dios. Es la experiencia personal de un Dios que nos busca, que nos espera siempre, que está siempre dispuesto a tender la mano para levantarnos y ponernos en camino. La experiencia de un Dios rico en misericordia que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Qué hermoso en este domingo de la palabra de Dios, bajo el lema, Señor, espero en tu palabra, poder proclamar este texto del Antiguo Testamento tan bello. La palabra ilumina, la palabra orienta, la palabra recupera la esperanza. El pueblo comienza a ser peregrino en la esperanza. ¿Cómo resumimos esta enseñanza, hermanos queridos? Con esta frase: el pueblo se reconstruye a través de la palabra, por medio de la palabra. Guardemos esa expresión en nuestro corazón también para este año que estamos transitando. Somos llamados a reconstruir la vida y nuestras familias desde la palabra, repito, que ilumina, que orienta, que da vida, que rehace
la esperanza. Y por último, qué hermoso poder decir que este operativo reconstrucción desde la palabra, nosotros estamos llamados a vivirlo, pero no simplemente a través de un libro o de un papel, porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es lo que celebramos con gozo en la Navidad. Y esa palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros nos dijo: yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Por eso qué hermoso decir estas cosas celebrando la Eucaristía, en la presencia viva y real de Jesucristo. Qué hermoso poder decir lo que dijo Jesús cuando terminó de leer la palabra en la sinagoga de Nazaret. Esto que acaban de escuchar se cumple hoy, aquí, y en cada Eucaristía está Él, está Jesús, la palabra viva de Dios, que con los brazos y el corazón abierto nos invita a atravesar la puerta de ese corazón para que reconstruyamos nuestra vida desde su palabra, desde su misericordia. Que así sea. En comunión con toda la Iglesia, en este año santo universal, renovemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios